Con 20 años de experiencia, el Centro de Investigación Social, CIS, ofrece asesoramiento en todas las áreas para la elaboración de tesis, proyectos de grado y monografías. Además, asesoramiento gratuito en la elaboración de perfiles. Comunícate con nosotros al 674-02-224 y al 674-02-28. Estamos ubicados en calle Sucre, número 780, esquina 16 de julio, lado Farmacia San Elías, edificio Arandia, oficina D y oficina C. Horarios, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche. Hola amigos, ¿cómo están? Les invitamos este domingo 26 de enero a horas 20:00 a nuestro programa Debate Ciudadano. Estará presente la doctora María de la Cruz Bayá, candidata a la presidencia 2025, quien nos hará conocer su programa de gobierno, tanto en lo jurídico, social, económico y político. Ahora estamos enlazados a... Con 20 años de experiencia, el Centro de Investigación Social, CIS, ofrece asesoramiento en todas las áreas para la elaboración de tesis, proyectos de grado y monografías. Además, asesoramiento gratuito en la elaboración de perfiles. Comunícate con nosotros al 674-02-224 y al 674-02-28. Estamos ubicados en calle Sucre, número 780, esquina 16 de julio, lado Farmacia San Elías, edificio Arandia, oficina D y oficina C. Horarios, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche. Hola amigos, ¿cómo están? Les invitamos este domingo 26 de enero a horas 20:00 a nuestro programa Debate Ciudadano. Estará presente la doctora María de la Cruz Bayá, candidata a la presidencia 2025. Evita las filas y realiza el pago de tus facturas vía online. Desde la comodidad de tu hogar, ingresa a nuestra página web www.cotel.bo, opción pagos en línea. Llenas tus datos y podrás pagar con tu tarjeta de débito o crédito o con un código QR simple. Para mayor información, comunícate al 816-1216. Cotel, más cerca de ti, más cerca de ti, más cerca de ti. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Tenemos una excelente noticia en Comteco. Ahora contamos con nuevos planes, velocidades de internet 100% fibra óptica y una gran novedad, control parental. Lleva la diversión y entretenimiento a otro nivel con Go Home TV de Comteco, la plataforma streaming de entretenimiento que se adapta a tu estilo de vida, con variedad de contenido y también la opción de tenerla para tu celular. Además, telefonía con llamadas ilimitadas. Visítanos y conoce nuestros nuevos planes a la medida de tus posibilidades, con los precios más bajos del mercado. Te esperamos en nuestras oficinas o ingresa a nuestra página web www.comteco.com.bo o llama al 4200-400 para mayor información. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.
Una investigación académica sobre la participación política de las mujeres en Bolivia ha realizado una encuesta a nivel nacional, tomando en cuenta solo a personajes de la política boliviana femeninos como candidatas presidenciales, y estos son los resultados. Maricruz Bayá con un 57.2%, Amparo Vallivian con un 5.3%, Eva Copa con un 2.5% y Jutnina con un 1.3%, ninguna con un 25.8% y otro con un 7.9%. Al mismo tiempo se ha consultado cuál es el problema más urgente en Bolivia. El 73% de la población cree que es la corrupción, el 64% considera la inflación y el 45% el desempleo. Finalmente, ¿cuál es la solución a los problemas del país? El 74% de la población cree que eliminando la corrupción, y el 34.4% considera que el recorte a la burocracia sería la mejor solución. Para esta encuesta se ha tomado un universo de 3.180 personas a nivel nacional. Buenas noches amigos, somos el programa Debate Ciudadano del Colegio de Politólogos de Cochabamba, ya con una nueva tanda que es el tema de los candidatos a presidente rumbo al 2025. Ya faltan solamente 5 meses y es necesario estar con los candidatos de frente a la ciudadanía, que en los hechos necesita tener respuestas tanto en lo económico, político y social. Es así que el día de hoy estamos presentes con la doctora María de la Cruz Bayá, quien ella es candidato a presidente este 2025, estas elecciones, por el cual es muy importante tratar el tema de la situación política nacional. No olvidemos que el anterior programa hemos estado con el doctor Carlos Ver, Ariel Román, y algo muy importante que dijo el doctor Carlos Ver, ¿no? Que los candidatos tienen que ser sinceros. ¿Cuál es su programa? En lo económico, en lo político, en lo social. Y es así que el día de hoy le tenemos presente aquí a la doctora María de la Cruz Bayá. Gracias, doctora, por estar presente. El programa lo van a ver a nivel nacional todos los televidentes, y es en ese sentido, ¿no?, de que nosotros como Colegio de Politólogos queremos saber cuál es su programa, ¿no?, frente a lo económico, político y social. Y en lo económico, usted sabe el tema de la crisis económica que está viviendo el país. Ha salido una nueva tendencia desde Javier Milei sobre la crisis muy profunda que está viviendo la Argentina, y hoy en día muchos dicen, ¿no?, de que el liberalismo sería, ¿no?, una nueva puerta para poder salir de la crisis. Pero ¿cuál es su criterio, doctora? Le escuchamos. Muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Primero que nada te agradezco el formato que me has enviado con los puntos que ustedes quieren abordar. Esto es fundamental, sobre todo porque tenemos que explicar, hay que estar de frente a la sociedad, ¿no? Estamos viviendo una coyuntura en el mundo, una circunstancia única de reconfiguración, yo no diría tanto ideológico-político, sino una búsqueda de lo político. Hoy estamos enfrentando la impotencia política en el mundo, por eso es que la idea de los sesgos o de las gamas de la izquierda hasta la ultraizquierda y de la derecha hasta la ultraderecha están básicamente en el mismo formato de propuesta. Es decir, ninguno plantea una solución definitiva. Todos plantean el hombre al servicio de la economía, ¿no?, y no la economía al servicio del hombre, que es muy diferente, porque la economía al servicio del hombre está fundada en la dignidad. Lo otro está fundado en el tema del sometimiento al Estado o en la libertad del hambre. Entonces, hay dos escenarios muy distintos que están generando modelos que van a enfrentar una sociedad muy diferente, una sociedad donde esta impotencia política, ya la política no da respuesta, eso es claro. Esta política que no está dando respuesta está generando una impotencia social, y esta impotencia social incluso está generando
el tema de la impotencia de la verdad. Es decir, a través de los medios de comunicación estamos viendo la distorsión de la realidad. Entonces, aquí también estamos viendo la tergiversación de los conceptos, el apuro o el tema fundamentalmente del miedo a la verdad, a la honestidad. Tenemos patrones de conducta política en el mundo que en este momento están afincados en el expansionismo, en la consolidación de mayores proyectos que puedan afincar grupos de poder que pretenden dominar a las naciones y a los pueblos. Estamos hablando de una vuelta al estado de naturaleza económico. Entonces, esto tiene que empezarnos a preocupar por los modelos que se van trabajando. Hace más de 7 años yo voy trabajando la ruta ideológica de la patria sofía, ¿no? Es una filosofía de la patria, es una ideología patriota, y esto nace precisamente con la plataforma que formé para la defensa de la democracia por el 21F, que se llama La Patria Primero, que después hicimos incluso una incursión con un proyecto de país que se llama así también, La Patria Primero, y fuimos a la candidatura anterior con una alianza con Acción Democrática Nacionalista para llevar adelante este concepto de la patria primero. Ha sido y es muy interesante que esto haya empezado a calar y que ya los candidatos estén incorporando estos términos en su discurso, en sus proyectos y en sus justificaciones, ¿no? Es muy importante porque esto nos conduce a generar un nuevo modelo, es decir, un modelo que no tenga que ver con el sometimiento al Estado ni con la libertad del hambre, sino una ideología, una propuesta de país que se funde en la patria primero. Esta es la construcción del territorio que significa, que está basada en 2 pilares, ¿no? En la patria primero propone unir y desarrollar, ¿no? Las 2 cosas. Esto es apenas el inicio de todo lo que podemos ir desglosando a partir de lo que implica la unidad. Hasta ahora los dos vamos a entender la postura como un podio olímpico, ¿sí? A un lado está el primero, el segundo y el tercer lugar. En el segundo lugar está el grupo de la propuesta que dice que en su discurso el señor Arce propone una patria, ¿no? Que la lucha de la próxima es la patria y la antipatria en el otro lado, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es bueno que empiecen a discutir esta ideología que ya hemos ido incorporando en el discurso, en las propuestas, pero aquí hay que aclarar algunas cosas. Cuando se habla de patria, se está hablando de hogar. El retorno a la república, la construcción o la consolidación de la patria, pasa primero por la recuperación de la familia. Y patria es un conjunto, es la tierra de los ancestros y es la tierra desde donde nosotros podemos construir esta unidad. Ahora, la unidad es un tema central para la construcción no solamente del desarrollo, ambas contribuyen al modelo económico que debemos plantear. Ahora, la unidad no está suelta, la unidad va unida al desarrollo, pero tiene sus propias variables, porque si no hay, el mejor ejemplo está en nuestra moneda, que dice la unión es la fuerza. Ese es el fundamento, esa es la semilla y ese es el mandato boliviano. Es decir, sin unir no podemos generar la fuerza de desarrollar. Y hasta ahora ninguna de las propuestas nos plantea un modelo económico de desarrollo. El gobierno nos está planteando la industrialización, pero estamos viendo desde la doctrina, desde la doctrina política, desde la doctrina de lo jurídico, de lo económico, de lo administrativo, que para plantear responsablemente un proceso de industrialización, primero hay que encender el motor de la producción. Y en Bolivia nosotros producimos el 30% de lo que consumimos.
El 70% estamos importando. Entonces, vamos a hacer un modelo de industrialización precario sobre 30%. Entonces, acá tiene que ver una gran transformación en el pensamiento, en la planificación y la reorganización del sistema productivo nacional para poder hablar de un modelo económico, ¿no? Hasta ahora, el modelo económico que se ha desarrollado, el modelo productivo, social, comunitario, como le quieran llamar, ha sido un modelo que ha obedecido a una tendencia ideológica, a una línea cooptativa de las naciones desde Cuba, Venezuela, ¿no? Y que ha instalado estados en el marco de la izquierda, pero estados con características que les sirvan al modelo de dominación y de circulación económica mundial, como es el caso del modelo venezolano, ¿no es cierto? Un modelo afincado básicamente en dos pilares, el modelo económico, en el ser el productor que tiene en este momento el que vende petróleo y que tiene una reserva probada y probable de 600 años confirmado de petróleo. Es decir, durante los próximos 600 años Venezuela tiene para estar tranquilo con la exportación de petróleo. Y el otro es que Venezuela en su modelo se convierte en el centro, en el hub de la criminalidad organizada. Es decir, de ahí se distribuye al mundo entero una gran, es decir, se distribuye la economía negra, ¿no? Entonces, nuestra característica para hablar de un modelo económico, primero tenemos que ver qué producimos, ¿no? Y los productos estrella del país han sido el hidrocarburo, ha sido el tema de las remesas, exportamos gente para traer remesas, ¿no? Y finalmente exportamos droga. Después viene el contrabando, la minería y todas esas cosas, y estamos produciendo en el campo muy poco. Es decir, el 30% de la población boliviana está en el campo, está cultivando la tierra, pero ese 30% produce el 5% del PIB, es decir, nada. Entonces, el tema es repensar la patria, ¿no? Como un conjunto de todos, es decir, hay que repensar la patria, y en esto hay que repensar el sistema productivo, el norte, dónde nos queremos ubicar. Ahorita todos están dando un discurso de cooptación, unos están afincados en la postura del BRICS, los otros quieren comprar con el Banco Mundial la deuda a la China y pasársela al Banco Mundial. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Vamos a cambiar de patrón? Pero el sistema y el modelo económico no va a variar, porque tiene que ver con el endeudamiento, tiene que ver con un sistema de sometimiento y de la libertad del hambre. Es decir, va a ser un mix. Entonces, ¿a quién vamos a estar sometidos? ¿A quién quiénes van a ser nuestros nuevos patrones? Nosotros nunca vamos a ser un país soberano y potente, tenemos toda la capacidad. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos en torno al modelo económico. Tenemos que ser soberanistas, no de discurso, sino de práctica. Y tenemos, a partir de ese soberanista que vamos a lograr ser, la independencia de un modelo real. Hasta ahora ha sido un modelo de engaño. Se ha fundado, está fortaleciendo, hay que decir, las oportunidades de engaño, la escasez, el hambre se ha incrementado, los precios están al cielo, la gente va y compra en el propio mapa, se ha subido 20 pesos el arroz de un día a otro. Es decir, ¿qué está pasando en Bolivia? No hay gestión, no hay norte político, el gobierno no llega a consolidar una dirección política que pueda gestionar los recursos y un modelo económico confiable para el país. Doctora, cuando usted menciona primero la patria, no estuviéramos retornando, digamos, a lo que en 1930, después de la Guerra del Chaco, 1936, una obra muy importante de René Zavaleta, los soldados desnudos, tanto el occidente como el oriente llegaron a conocerse, y
De ahí nace lo que es el nacionalismo revolucionario, es decir, una tendencia de ideología nacionalista, ¿no? Donde el mismo René Zavaleta indica, ¿no?, la construcción del sujeto pueblo, ¿no?, para realmente unificar realmente al país después de la guerra del Chaco. Y en ese sentido viene toda una tendencia en lo económico de keynesiano, ¿no?, la participación del Estado en la economía, y que posteriormente ya cuando Evo Morales llega al poder ha habido una nueva tendencia, escrito incluso por Fernando Mayorga, el nacionalismo popular, ¿no?, que en ese escenario también han tratado de construir todo este modelo comunitario productivo. Y en ese escenario, ¿usted cree que es factible, sobre la base de este modelo económico productivo del movimiento al socialismo, será que se puede hacer ajustes? Es decir, el modelo económico del MAS puede todavía tener alguna salida frente a esta crisis económica para usted. Bueno, hay una cosa acá que es importante establecer. Toda la línea discursiva desde 1881-90 que se forma el Partido Liberal, después van a venir el Partido Republicano Genuino, va a venir la agenda socialista, va a venir el tema con la Revolución Rusa, ¿no? Va a empezar a ingresar a Bolivia, y ahí tenemos al Partido Republicano Socialista Genuino, tenemos al partido que van a ser el MNR, la Democracia Cristiana, una serie de partidos que tenían una agenda, ¿no? En la agenda que desarrollaron ellos de las ideas políticas en el país, se pudo observar claramente que no estaba en la agenda el concepto de patria, sino el concepto de pueblo. Y uno de los puntos principales era la cuestión del indio, así se llamaba, en la agenda del MNR, de la Falange Socialista Boliviana, y ese era el debate, ¿no?, que se inicia a partir de la Guerra del Chaco. Sin la Guerra del Chaco no hubiese habido la Revolución del 52. Es ahí donde se desata el germen de la Revolución del 52, ¿no? Ahora, a partir del 52, claro, es el nacionalismo, es la idea de incorporar, de crear, de cambiar los roles, de establecer los nuevos sujetos políticos que emergen, los nuevos sujetos históricos, como es el campesino y la mujer, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, nosotros hemos entrado de refilón por el tema del sufragio universal, porque nosotros en ese tiempo, desde 1825 hasta 1952, cuando hay el sufragio universal, las mujeres no existimos, ¿no? No existimos, no somos sujetos. Ni siquiera hay el ejemplo que tenemos en el siglo XIX, es como Juana Zurduy, que fue un baluarte de la libertad, de la independencia y de la construcción del Estado boliviano, de la República Boliviana, le quitan su soporte vital y muere en la indigencia y es enterrada en una fosa común. Entonces, estos elementos nos muestran que no hay un espacio. Como el Garejo, nosotros las mujeres vamos a entrar al escenario de la educación hasta el tercero básico y solamente aprender a leer, escribir y cómo ser una buena esposa, ¿no? Entonces, los movimientos femeninos de 1920-30 también están en esta lógica del nacionalismo, de la incorporación política, que va a llegar de la mano del voto femenino después de la Revolución del 52. Entonces, aquí estos cuestionamientos de los patrones económicos, ideológicos, lo que hemos visto es la construcción del concepto de pueblo, es decir, de la masa, de la multitud, pero no un concepto de patria, ¿no? El concepto de patria estamos incorporando en el discurso político desde hace 7 años. Estoy en esa lucha porque creo que el concepto de patria, la filosofía de la patria, puede verdaderamente unir realmente a este país, ¿no? Cuando uno forma parte de la familia, hay en la familia discusiones, rencillas, pero al final somos una familia. Al final coincidimos todos, al final colaboramos todos, ¿no? Y al final desarrollamos los parámetros de fraternidad y de solidaridad, que son base fundamental de una sociedad potente. Y cuando hablo de potencia, estoy hablando cuando una sociedad tiene la posibilidad de hacer, de realizar algo. Y nosotros no solamente tenemos la posibilidad de desarrollar una unidad real,
no unidad ficticia, discursiva, como la plantea el gobierno o como la plantea el tema de este grupo del nuevo cartel de estrellas cinematográficas de candidatos ya crónicos, ¿no? Entonces, la unidad es la unidad de la izquierda, la unidad es la unidad de la derecha, y nosotros estamos ahí en el podio en La Patria Primero y proponemos la unidad boliviana, la unidad de la patria. Es así, doctora. Bueno, algo que le preocupa a la población es el tema de la salud, de la educación y también el tema del medio ambiente, que hay que ser críticos, ¿no? En Cochabamba, por ejemplo, el tema de la Laguna Lalá y el tema del botadero de Caracara es uno de los ejemplos en el estado realmente cómo nos encontramos. ¿Cuál es su planteamiento de usted como candidato con respecto a estos 3 puntos, doctora? Bueno, la pandemia nos ha mostrado al desnudo el sistema de salud. Nos ha mostrado al desnudo el sistema de educación. Con la pandemia hemos aprendido que el gobierno de turno, sea quien sea, no había pensado en la salud ni preventiva ni de tratamiento en la dimensión que requería esa situación. No habían, hemos visto, no habían camas UTI, apenas eran unas cuantas en terapia intensiva, no había aparatos de oxígeno, nos han hecho también, hemos visto toda una serie de actos corruptos con respecto a los respiradores en el gobierno de ese tiempo. Es decir, hemos sido asaltados sistemáticamente en el tema de la organización y la planificación de lo que significa la salud pública, ¿no? Ahora es claro que los que tenemos en este momento, que es el SUS, el Seguro Universal de Salud, debe reorganizarse. No está funcionando del todo, no está funcionando al 100%, y no se puede tener un seguro que no funcione al 100%, tiene que responderse. En el sistema de salud pública necesitamos llevar hacia la regionalización del servicio de salud. Esto significa que no puede haber zona en el país que no tenga mínimamente la atención primaria de salud. No se trata de construir hospitales por construirlos. Hay que planificar los hospitales porque hay que generar hospitales de especialidad. Tenemos que llegar a los hospitales de especialidad. Y ahora más que nunca, en el tema de salud pública, tenemos que observar, porque hay nuevos patrones de conducta, por ejemplo, de confusión mental que estamos viendo, de desesperación por los temas de soledad, que tiene, por ejemplo, nuestra tercera edad, ¿no? Y que no estamos respondiendo. No se trata de que el SUS haya un pediatra o haya un ginecólogo o no hay geriatras. Por ejemplo, Punata, sin ir lejos, tiene un solo ginecólogo para 40,000 ciudadanos. El seguro tiene un solo ginecólogo. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde está la verdadera ubicación del sistema de salud? Necesita un proceso de reorganización, una nueva planificación que la haga eficiente, que genere llegada, que genere realmente un servicio pleno de salud. En torno a la educación, hay que decir que básicamente hemos pasado también por una gran transformación humana, porque hay que decirlo así. La pandemia, es decir, el Estado y el mundo es diferente antes y después de la pandemia, ¿no? Hemos aprendido que tenemos que empezar a comunicarnos a través de los medios como por las redes que vamos a llegar. Pero las redes también han invadido nuestros hogares y hemos empezado a destinar el 50% de nuestro tiempo a mirar los celulares, las aplicaciones, a ver el TikTok, a informarnos por Face, por Instagram, por esto, y eso también nos está quitando tiempo para mirarnos entre nosotros, para comunicarnos físicamente,
para mirarnos incluso si somos atractivos o no, y para empezar un trato humano. Se ha cortado un poco la comunicación física y se están construyendo redes de amistad a través de los distintos mecanismos. Ahora, esto tenemos que tomar en cuenta porque este cambio tecnológico ya está generando una transformación en el pensamiento y en la psicología de la población. Entonces, la educación tiene que tender a mirar estos parámetros, a incluir estos parámetros, ¿no?, con mucha prudencia, y a generar una educación que esté a la altura de lo que es. Ya no vamos a hablar del bicentenario, porque el bicentenario pasa página el 6 de agosto. Empezamos a mirar el tricentenario, la potencialidad boliviana de generar, por ejemplo, en la educación una proyección importante, donde además, lo que estamos viendo, sacamos chicos desesperados. Hay una ruptura en el sistema, hay un divorcio en el sistema de educación entre lo que es la educación primaria, secundaria y la educación superior universitaria. Ni qué decir de los programas posgraduales, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde queremos ir? Esa es la pregunta en la educación. Porque se tiene que instalar un sistema de educación, una planificación en educación, cuando tenemos un norte de país y sabemos hacia dónde queremos ir. Porque la educación es la base estratégica del desarrollo. Entonces, ¿cómo encaramos? ¿Hacia dónde vamos a querer llegar? ¿O solamente vamos a adoctrinar? Hasta ahora hemos tenido un adoctrinamiento permanente en los 200 años, sea de la escuela neoliberal o sea de la escuela del populismo. Pero hemos tenido un adoctrinamiento. Entonces, no hemos tenido la verdadera libertad de pensar nuestro país. Y hay que decirlo, todo el mundo está hablando ahora de la libertad. Yo digo, hay que liberar la libertad, ¿no? Hay que liberarla del concepto de la libertad del hambre, hay que liberarla de solamente ser un instrumento de la economía política. Hay que volver a la esencia de la libertad, que es la dignidad, que es la parte filosófica, la esencia del ser humano. Entonces, esto tiene que estar incluido en los parámetros educativos, porque no puede ser doctrina. Lo que nosotros estamos viendo hoy día en el manejo de la libertad es lo que se hablaba en el siglo XVII, y el lenguaje que hablaban, esto correspondía al discurso de los que hacían contrabando de esclavos, porque se hablaba de los libertos, de lo libertario, de todo, y parece que ha retornado ese lenguaje. Si usted se incorpora a la lectura de la historia del siglo XVII, incluso del siglo XVIII, va a observar que parece que se estuvieran reproduciendo algunos conceptos que eran de los tratantes de esclavos, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de la libertad del hambre, estamos hablando de que la economía tiene que superarse, le tiene que quitar absolutamente todo, y no importa cómo, pero el Estado tiene que reproducir lo mejor, y no puede haber una llegada a una redistribución de la riqueza en torno a la salud y a la educación, que son bases primarias para desarrollar un Estado, ¿no? Entonces, el tema de la educación tiene que seguir un norte, tiene que reconceptualizar, tiene que reconocer la labor de los maestros como un eje central, como un pivote fundamental del desarrollo nacional, porque estamos yendo a construir y a reorganizar la patria. Ahora, en el tema del medio ambiente, yo quiero decir que Bolivia está muy vinculada a los agronegocios, a estos meganegocios que quieren redituar, y más allá de que ya existe una crisis global, una crisis climática, producida, inducida, no solamente por las propias transformaciones del planeta, sino también por las políticas públicas que han desarrollado los distintos estados, y el nuestro no es muy diferente. En el caso del medio ambiente, y yo tengo la experiencia de la Chiquitanía, cuando hubo los incendios el 2019, yo planteé una denuncia internacional ante los organismos de derechos humanos de Italia, ante el alto comisionado, que fue la señora Michelle Bachelet. Después presenté la denuncia ante el Parlamento Europeo, ante el ministro de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo, presenté al ministro de Economía de Macron,
y también di una conferencia porque estuve en la Federación Internacional de Derechos Humanos en París y luego en España, que presenté a la Comisión de Europarlamentarios del papá de Leopoldo López, ¿no? El eurodiputado Leopoldo López Gil, que es español. Su hijo es el famoso personaje de la lucha venezolana, ¿no? Estuve ahí acompañada por un perseguido político que recibió el premio Sájarov por la tortura que recibió en el helicoide y en otros, en la tumba, que se dice que es una cárcel que está 5 pisos abajo del suelo, donde no existen ni ventanas, están prácticamente enterrados, y así se llama. Entonces recorrí Europa haciendo un crédito. Yo me presté del banco para hacer esa lucha, llevé la denuncia para avisar al mundo qué estaba pasando con nuestra chiquitanía, el abuso que estaba sufriendo y la burla en ese año del propio presidente, que se fue con una manguerita como a regar la plantita, diciendo estoy apagando el incendio, ¿no? Y cuando ya es un incendio acordado, provocado, y estamos viendo incluso las políticas municipales en La Paz, cómo están generando con los movimientos de tierra la provocación del desvío de los cauces, ¿no? Y las inundaciones en las poblaciones. Entonces, el tema del medio ambiente tiene que tomarse con mucha responsabilidad, porque en la medida que nosotros planteemos políticas públicas, como por ejemplo el tema del oro, ¿no? Los ríos están siendo contaminados con mercurio. Entonces, eso también tiene que ver en el medio ambiente, cómo estamos nosotros gestionando la inversión extranjera directa. Estamos entregando nuestro territorio para no ganar nada y encima que nos lo destrocen, nos envenenen y nos quiten la posibilidad de la sobrevivencia, no solamente por el tema de las aguas, sino también de los recursos naturales. Entonces, acá tenemos que observar en el tema del medio ambiente, también es fundamental el tema del respeto en torno a los proyectos que se pueden ir implementando, planteando en el país. Por ejemplo, el tema de los pueblos de aislamiento voluntario. Tenemos 6 pueblos, entre ellos los yuquis, los yuracarés, y todos que han resuelto ser pueblos aislados voluntariamente. Entonces, tienen su tierra, su territorio, su cultura, su justicia, tienen su forma de vida en la que ellos han decidido que no entre el Estado boliviano. Entonces, tenemos que respetar en el diseño de los planteamientos, por ejemplo, del Chepete, del Bala, de las represas que se han pretendido hacer, que estos territorios se inundan y se extinguen esos pueblos. Entonces, el tema de medio ambiente va más allá, tiene que tener una mirada humanitaria, una mirada de complementariedad con la tierra, con el entorno que genera. Si no, esto no tiene capacidad de plantear un país viable. Y ese país viable es el hogar de todos. Por eso hablamos la patria primero, es decir, nuestra familia primero. Es así, doctora, muy importante, ¿no?, lo que usted menciona en el programa, en lo económico, en lo social. Y bueno, después de la pausa vamos a entrar en el tema de la reforma al Poder Judicial y el mensaje del presidente Luis Arce, un análisis que también nos va a poder realizar la doctora María de la Cruz Vaya, candidato a presidente este 2025. Volvemos después de la pausa. Con 20 años de experiencia, el Centro de Investigación Social, CIS, ofrece asesoramiento en todas las áreas para la elaboración de tesis, proyectos de grado y monografías. Además, asesoramiento gratuito en la elaboración de perfiles. Comunícate con nosotros al 674-02-224 y al 674-02-28. Estamos ubicados en calle Sucre, número 780, esquina 16 de julio, lado Farmacia San Elías, edificio Arandia, oficina D y oficina C. Horarios, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche. Evita las filas y realiza el pago de tus facturas vía online. Desde la comodidad de tu hogar, ingresa a nuestra página web www.cotel.bo, opción pagos en línea. Llenas tus datos y podrás pagar con tu tarjeta de débito o crédito o con un código QR simple. Para mayor información,
Comunícate al 816-1216. Cotel, más cerca de ti, más cerca de ti, más cerca de ti. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Tenemos una excelente noticia en Comteco. Ahora contamos con nuevos planes, velocidades de internet 100% fibra óptica y una gran novedad, control parental. Lleva la diversión y entretenimiento a otro nivel con Go Home TV de Comteco, la plataforma streaming de entretenimiento que se adapta a tu estilo de vida, con variedad de contenido y también la opción de tenerla para tu celular. Además, telefonía con llamadas ilimitadas. Visítanos y conoce nuestros nuevos planes a la medida de tus posibilidades, con los precios más bajos del mercado. Te esperamos en nuestras oficinas o ingresa a nuestra página web www.comteco.com.bo o llama al 4200-400 para mayor información. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Volvemos con el programa Debate Ciudadano. Aquí estamos con la doctora María Cruz Bayá, candidata a presidente este 2025. Y bueno, en esta entrevista vamos a tratar un tema que realmente preocupa bastante a la población, que es el tema judicial. No olvidemos que en anteriores programas, cuando estábamos con el doctor Freddy San Millán, él como ex secretario de la Gobernación del Movimiento al Socialismo nos decía, ni siquiera es el coteo de los partidos políticos, sino es el coteo de las Bartolinas, de la CSUCB, de la Central Obrera, ¿no?, donde se cotean, ¿no?, el Poder Judicial. ¿Cuál es su propuesta, doctora, referente al Poder Judicial? ¿Qué reformas usted ve necesario? Es decir, seguir con el tema de las elecciones, porque el doctor José Antonio Rivera Santibáñez, también un reconocido constitucionalista, indicaba, no, debería ser el concurso de méritos y examen de competencia, y que deberían ser los más probos, ¿no? Que si bien, por ejemplo, en la época de los gobiernos neoliberales, podría existir, digamos, desde la Cámara de Senadores, si no me equivoco, se hacía el tema, ¿no?, del tema de las designaciones, ¿no?, pero era gente muy proba que estaba en el Tribunal Constitucional. Pero desde su programa, doctora, ¿cómo han pensado ustedes tratar este tema de la reforma judicial? Bueno, yo soy una mujer de derecho, soy una mujer abogada, doctora en derecho, y este es un problema de la esencia de la sociedad. Se tiene que hablar no solamente de una reforma judicial, sino de una reingeniería de la justicia. Lo que estamos viendo no es para mí es un coteo de intereses en función de la construcción de un menú jurídico. Es decir, tenemos una justicia, un aparato que ha sido corrompido, no es la justicia per se, sino el aparato que interpreta, ¿sí? Y estamos viendo cómo se ha generado un pongueaje jurídico en el país, ¿no? Esto nos ha mostrado las distintas problemáticas, y se han intentado hacer una reforma con propuestas de presupuesto. Son propuestas insostenibles, porque
Han propuesto de subir de un porcentaje a subir a 3% o a duplicarlo. El tema de la justicia no pasa únicamente por el presupuesto. Si nosotros vamos a cambiar de personajes, de jueces, no necesariamente estos jueces son probos, porque responden a una línea ideológica, porque responden a unos intereses políticos y porque responden a una agenda personalista. Por eso es que necesitamos una reingeniería de la justicia, es decir, una reingeniería humana, porque parece que la corrupción ya es cultura y la honestidad es excepción. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de la justicia, tenemos que pensar claramente que esta reforma judicial tiene que generarse en la creación de mecanismos de control, que no necesariamente no se han aplicado ni el control social, no hacen caso al control social, por lo menos para observar. Tenemos un mecanismo nacional constituido, ¿no? Pero no se está utilizando. Entonces, necesitamos generar mecanismos que puedan ser el muro, el límite hasta donde puedan llegar. Hemos visto toda la distorsión que han generado, que incluso hemos tenido una media elección judicial. La otra mitad queda rezagada, no sabemos hasta cuándo, ¿no? Se ha impuesto la violación del principio de preclusión, ¿no? Entonces ya hay un antecedente muy grave que no se puede cerrar con un pacto entre el Tribunal Supremo Electoral y el gobierno para que no se generen más interrupciones al principio de preclusión, ¿no? Entonces, el tema de lo judicial, hemos visto que en la etapa de los gobiernos neoliberales, el tema es claro, ha habido negociación por intereses político-partidarios. Hoy no es diferente, no es diferente. Hemos visto un camuflaje total, un disimulo absoluto, y habría que decirle, ya ni siquiera ha sido disimulado, ha sido de frente, todos los juegos que han habido, las peleas, los recursos que han planteado, que en gran medida no desconozco la legitimidad ni el derecho de esos recursos, porque se han visto afectados no solamente en su dignidad, ¿no? Es decir, hacer las preguntas, tomar el examen de la manera en que lo han interpretado, de que lo han hecho, realmente ha sido muy denostador de la formación académica de un profesional abogado, ¿no? Entonces, si esto se va a tratar de que si tú te llevas los tomates, yo las peras y tú la papa, no vamos a llegar a ninguna reforma potable, a ninguna reforma realmente que le beneficie al país. Tenemos que hacer una reforma respetando la formación profesional, respetando la interpretación y la administración de justicia. Eso pasa por el compromiso del Parlamento, pasa por el compromiso de los representantes nacionales y por los propios postulantes. Nos hemos acostumbrado a la prebenda. Un cargo de estas dimensiones que administran y que es la fuente de seguridad de una sociedad no puede estar en manos prebendales, tiene que estar en manos comprometidas con la patria, porque esto implica generar las bases de seguridad. Si nosotros no administramos justicia, no generamos seguridad jurídica, y la seguridad jurídica, si no existe inversión extranjera, y si no hay inversión extranjera o no hay inversión nacional, de acuerdo con esta inseguridad jurídica, entonces no hay desarrollo. La justicia no es, así sea un órgano independiente, no está al margen de un proyecto nacional. Eso tienen que entender los jueces, los magistrados, los vocales, no están al margen del desarrollo nacional. Es decir, es la base. Tener una sociedad criminal o tener una sociedad honesta con trabajo decente es una gran diferencia entre la sanción y el castigo. Ahora, también aquí se necesita una reforma judicial en el sentido de la estructuración de lo que son estas equidades que se han hecho. Por ejemplo, están en igualdad de condiciones la justicia ordinaria, la justicia originaria y todo. Y en realidad ahí tenemos la ley de deslinde jurisdiccional, que es un blef, no se aplica. Porque cuando se aplica, por ejemplo, en el concepto originario, tú tienes en la base los aylus,
Después tienes las marcas, las cachamarcas y el suyo. Y cuando se genera un problema en la IU, van a la marca y la marca a veces no resuelve el problema porque hay un vacío. Esta pasa a la cachamarca o pasa al suyo y muchas veces llega hasta el CONAMAC. Y del CONAMAC pasa al Tribunal Constitucional. ¿Y qué hace el Tribunal Constitucional? Retorna a la IU. Es decir, hay todo un peregrinaje, una descoordinación absoluta y una falta de visión en lo que es la articulación de la justicia comunitaria y la justicia ordinaria, ¿no? Entonces, estas equivalencias, estos mismos niveles, están construidos solo como un discurso político. Entonces, hay que transformar, hay que darle la validez que corresponde, porque mientras la justicia originaria habla del castigo físico, la justicia ordinaria habla de la privación de la esencia de la libertad, ¿no ve? Entonces, cuándo, cómo, dónde se han establecido fronteras, pero que no son claras, que hasta ahora han desarrollado una serie más de interrogantes y de vacíos para las comunidades, ¿no?, que un ejercicio eficaz de la propia justicia comunitaria. Entonces, son elementos que tienen que ver en la reforma. El tema presupuestario es importante en la medida que se tiene que incrementar los administradores de justicia, es decir, los operadores, los jueces. Tenemos una carga procesal muy grande en el país, donde es casi imposible cumplir el principio de la celeridad jurídica, pero también es impensable seguir nombrando jueces si van a seguir siendo jueces al servicio de la prebenda, al menú jurídico. Entonces necesitamos una reforma que no solamente tiene que ver con la visión de la administración de justicia, sino también con esa visión humana y de dignidad que tiene que administrar la justicia. Entonces, los parámetros de la reforma no pasan únicamente por lo que han planteado para el referéndum. Lo que han planteado ha sido totalmente insostenible, ¿no? Totalmente insostenible y fantasioso, porque no se acerca a la administración de justicia, cuando hoy estamos viendo un grave ejemplo de esto, es la desaparición de las causas del señor Reyes Villa, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué con una sentencia de esa naturaleza ya han desaparecido? Probablemente no hayan desaparecido todas, ¿no?, pero han desaparecido gran parte, que le permite la soltura, por ejemplo, ¿no? Ahora habrá que ver qué otros elementos. ¿Por qué Evo Morales, a Evo Morales puede tener por mano propia 1 millón de causas, por mano del gobierno otro 1 millón de causas, por la oposición otro 1 millón de causas? Yo quiero ver cuál ha llegado al fondo, cuál ha llegado al final. Es decir, aquí hay una impunidad, ¿no? Estamos viendo la impunidad desde los parámetros de justicia, desde los administradores de justicia, desde el 21F, que lo tratan de desmantelar con una sentencia constitucional. Entonces, ahí estamos viendo la prebenda, el servilismo de los administradores de justicia. Entonces, la reforma no solamente tiene que buscarse en los mecanismos, sino también en el personaje que administra la justicia, ¿no? Entonces, tiene que ponerse un límite, tiene que generarse ese mecanismo que limite la corrupción, el control fundamentalmente en el sistema de administración de justicia, porque es la base, el fundamento de la transformación, de la unidad y del desarrollo de la patria. Es así, doctora. El presidente, el 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, ha dejado un mensaje claro, ¿no?, por el tema del bicentenario, y esto va en correlación a lo que el exministro Iván Lima ha presentado, una propuesta de indulto o el tema de la amnistía, ¿no?, para Yanine Áñez, para Camacho y para Pumari, ¿no? ¿Cuál es el criterio que usted tiene sobre este pacto social por el bicentenario que Luis Arce está queriendo demostrar al país, que ya no existe esta polarización y que llevemos una elección el 2025 en paz? ¿Cuál es su criterio, doctora? Bueno, es muy interesante
la propuesta que hace el presidente del Pacto Social, y hay que decir que hay una gran necesidad de sobrevivir políticamente, de vigentarse del señor Lima, están ya en el narcisismo político. El tema es plantear el pacto social para retirarles los cargos a estos tres personajes. La idea central o el norte es la ampliación, en este caso, de la fragmentación política, ¿no? Y hay que decir que el propio discurso del presidente, ¿no?, es un discurso planteado perfectamente para Arcelandia. Bolivia es otra cosa, ¿no? En Arcelandia pueden generarse estos pactos, pero estos pactos sociales lo único que van a demostrar es la violación del sistema de justicia y la instalación de una monarquía. Entonces, ¿por qué? Porque él es el inca, rey o el príncipe del proceso de cambio que define sobre quiénes deben estar en la cárcel, el señor feudal, y manda al tema de la justicia hacerlo, ¿no? El iniciar esto es violentar toda la independencia de los órganos. Esta es una violación flagrante, y la propuesta que viene de un exministro de Justicia nos tiene que hacer observar qué otras cosas ha fabricado el señor Lima y qué otras cosas pueden ejercer presión y pueden generar mayor ruptura, ¿no?, en el tema de la justicia nacional. Entonces, se han acostumbrado a la manipulación, al manoseo de lo que significa justicia. Y creo que este tema tiene que llegar a punto final, los juicios de estos personajes tienen que llegar a la absolución o a la condena, porque no se trata, la justicia ya no es solamente para ellos una necesidad de dignidad, sino para el país entero. Han habido hechos que tienen que aclararse, han habido acciones que han generado caídos, pérdida de vidas humanas. El pueblo tiene que saber la verdad, el pueblo merece justicia, y también estos señores merecen justicia, justicia digna, una justicia transparente que los absuelva o que los condene, pero con dignidad, con transparencia, con interpretación legal adecuada. Y el país necesita tranquilidad, porque mientras se den este tipo de pacto social, entre comillas, ¿no es cierto?, es un pacto, un permiso, vamos a dar todos el permiso de violar la Constitución, de violar la administración de justicia, la independencia de los órganos, y vamos a permitirle al señor instalarse como un monarca que va a definir si el día de mañana liquida a esta persona y el día de mañana lo libera, ¿no? Oh, y en términos políticos, doctora, claro, ¿y en qué quedaría los muertos de Guayani y de Sencata, ¿no? O se podría decir que este pacto social, entre comillas, no estuvieran cruzando los ríos de sangre, ¿no? Precisamente eso es lo que te decía hace un momento. El pueblo necesita justicia, y estos señores también, pero una justicia digna, transparente, que se investigue si han sido ejecuciones o han sido realmente producto de la batalla, quiénes han estado detrás, ¿no? La responsabilidad, que se identifiquen los responsables, si ha sido la señora Áñez que ha firmado, si ha sido los otros que han generado un golpe, si ha sido el otro que ha estado quemando el tema de las urnas y demás cosas. Entonces tiene que determinarse, tiene que saberse qué tipo de participaciones han habido, porque no se puede reconstruir un país, la relación, ni la unidad, ni la fraternidad, sin la verdad. Sin la verdad. Y ahora le toca al sistema de justicia establecer la verdad, ¿no? Entonces, eso hace un juicio digno, eso hace una patria digna, eso hace una sociedad digna. Y nosotros estamos buscando eso. Estamos buscando que haya justicia, tanto, es decir, no puede el responsable de las muertes quedar impune. ¿Estamos en una cultura de la impunidad o estamos en una cultura que busca justicia, pero que busca una justicia de verdad, no de causas o de parámetros inventados, ¿no? Entonces acá ambas partes, y yo diría tres partes, diría los caídos
los que están en este momento en las cárceles y todo el pueblo boliviano, toda nuestra patria, necesita la verdad. Necesitamos la verdad para seguir adelante. Claro, porque el 2019 para Evo Morales había golpe de Estado, ¿no? Y para otros analistas no era un golpe de Estado, era una rebelión popular, ¿no? Y ese era el debate que siempre se ha mantenido, y al interior del MAS, ¿no? A la radicalevista, el tema de los arcistas, ahora se llega a esta situación, ¿no? El tema de la propuesta que están haciendo de la amnistía o el indulto, ¿dónde quedaría el tema de la narrativa del golpe de Estado? Pero avanzando, doctora, usted dice primero la patria. Y la oposición y la ciudadanía también hace una crítica que el 2019, Camacho por su lado, Tuto Quiroga no fue, sino Carlos Mesa, ¿no? Y todos fueron de manera independiente, y el MAS ganó las elecciones con Luis Arce. Ahora, ¿usted cree que es factible la unidad? Y si usted va a ser parte de esa unidad, ¿bajo qué programa? ¿O usted está pensando ir sola en estas elecciones, doctora? Bueno, yo quiero expresarte que el año 2019, que resultó en el gran conflicto de la anulación de las elecciones, participaron varios candidatos. El 2020 yo llegué a la candidatura presidencial. En esa candidatura básicamente había un patrón, una línea de gobierno de anular a la otra mujer. Tal es así que incluso en las dos encuestas nacionales que se generaron para observar el crecimiento de las candidaturas, fui incorporada por Ipsos y por Cies Mori en la primera encuesta del 3 de mayo. Yo estaba inscrita desde el 13 de marzo como candidata, en suplencia del almirante Ismail Shabib, ¿no? Que fue el candidato original de Acción Democrática Nacionalista, y que cuando renunció a su candidatura, entonces me invitaron a mí. Entonces, ahí quiero decirte que hay una línea de conducta para que puedas ubicar el tema el tema que vengo a continuación, a decirte que yo en esa candidatura he sufrido acoso político, ¿no? Acoso político por parte del Tribunal Supremo Electoral. Porque en las dos encuestas que te planteo, la primera, desarrollada por Cies Mori y por Ipsos, incorporan el rostro de un varón, del señor Fernando Gainza, el nombre del señor Fernando Gainza, que nunca fue inscrito como candidato de ADN. Y lo midieron a él. Y ese permiso lo dio el Tribunal Supremo Electoral, y también publicó los resultados y difundió esos resultados por todos los medios de comunicación. En el segundo, consideran como candidato a ADN, o no me ponen directamente en el proceso de la medición. Tengo todos los documentos legalizados por el propio Tribunal Supremo Electoral con todo esto que estoy diciendo. Entonces, cuando yo hice una queja ya en la segunda vez, porque hicimos la primera que no nos incorporaron y dijeron que nos habíamos inscrito tarde, éramos del 13 de marzo y la encuesta se produjo el 3 de mayo, ¿no? Y la otra se produjo el 20 de junio con los resultados del 27 de julio. Entonces, ya cuando inscribimos la segunda, tuve que ir a las entrevistas, varios periódicos que habían publicado, me dieron el derecho de la réplica, me entrevistaron para poder generar el crecimiento. Desde el 9 de agosto que yo le pregunté a la presidenta cómo me dirigía a ella, como candidata o como presidente, y cuando desarrollé el tema del reclamo del rol de la mujer en el proceso de la reconstrucción y el fortalecimiento democrático, se generaron tantos memes y tantas cosas que llegó a más de 7 millones de visualizaciones. Después de eso hubo una orden de limitar mi participación en varios medios de comunicación, y los dos espacios más grandes que tuve fueron los debates nacionales, ¿no?
Y curiosamente en los debates nacionales traté de plantear esto de la patria primero en muchos aspectos, se desarrolló en algunos puntos que no nos dejaron mucho tiempo, ¿no? Fue muy breve porque éramos varios candidatos, y entonces el 14 de octubre se produce que al margen de la norma, porque ya ha precluido el hecho de bajar las candidaturas, bajan la mía, yo ya estoy en la papeleta, el 18 es la elección, el domingo, y el miércoles hay una resolución. Cuando desaparecen mi candidatura, ¿no? Realmente a mí me plantea una coyuntura muy interesante, porque al final de cuentas uno dice, ¿por qué la están sacando? Si la prensa nacional ya decía que iba yo a hacer una sorpresa. Y yo pienso dónde estuvo el punto cuando yo en el mes de septiembre, antes del primer debate nacional, yo denuncié que se venía un fraude monumental en esas elecciones del 2020, ¿no? Por todas las actitudes que había asumido el Tribunal Supremo Electoral y que no estaba garantizada una victoria transparente de ningún partido. Fue a raíz de eso que ya se fueron armando las cosas y yo desaparecí de la candidatura. A partir de eso, 15 días después yo fui a recoger la copia legalizada de la resolución, y en ese momento esa copia legalizada no me la quisieron entregar. Entonces yo tomé la oficina del presidente, del señor Salvador Romero, e instalé mi huelga de hambre. Fueron a construir esa resolución que no tiene las firmas, sino solo los nombres de los vocales. Una copia legalizada viene con todas las firmas, ¿no? Y me sacaron con la policía. Uy. Entonces, a partir de eso, hemos desarrollado todo un pensamiento precisamente ideológico, de revisión, de todo, y el esquema que me acompañó, decidimos hacer un partido, fundar un partido, La Patria Primero, ¿no? Hemos fundado el partido, durante un año hemos construido todas las herramientas de las declaraciones de principios, de todo esto, y hemos fundado el partido La Patria Primero el 21 de febrero del año pasado, porque el 21F fue el fundamento de la existencia de la plataforma, ¿no? El 6 de marzo entregamos toda la documentación al Tribunal Supremo Electoral, que nos respondió recién el 15 de mayo, porque nos aproximamos, no nos comunicó nada, y para ellos con unas observaciones que cumplimos absolutamente con todo, y presentamos el Día de la Madre en La Paz, el 27 de mayo, todas las observaciones complementadas que nos pidieron, y desde entonces no supimos absolutamente nada de nuestro trámite. En el mes de septiembre se establece una resolución. Esta resolución es una resolución de rechazo, ¿no? Nos han rechazado el trámite para acceder a la firma, en eso hemos quedado, nos tienen que abrir el espacio para las firmas. Y lo más interesante de esto, es que yo pedí una audiencia para preguntar sobre el caso del partido con el presidente Hassan Teufel, que me concedieron para el 9 de octubre. Yo estuve en La Paz en una audiencia con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, porque me parecía mucha tardanza el no tener una respuesta. Desde el 6 de marzo hasta el 9 de octubre ya habían sido 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, no saqué nada en limpio, fui a la Secretaría de Cámara, él me dijo que no se acordaba y el otro me dijo que estaba en sala plena. Es decir, yo no he sido notificada, habiendo ya la resolución el 17 de septiembre. Yo he estado en el TCE el 9 de octubre. No me han notificado del rechazo. No me han dado a conocer la resolución. ¿Cuándo me han notificado? El 14 de enero. Y me han notificado por WhatsApp. ¿No podían hacer eso antes? Es decir, me han notificado 119 días de la fecha de la resolución, después de la fecha de la resolución. Y me han notificado 98 días después de mi visita a averiguar sobre el tema del partido, del trámite del partido.
Entonces, esto consolida, nosotros ya hemos presentado un recurso extraordinario de revisión como corresponde en el marco de la ley 1096 de organizaciones políticas, ¿no? Seguramente para ellos va a significar un saludo a la bandera. Este es un trabajo que hemos desarrollado hombres y mujeres en el país, que lo hemos discutido plenamente y que lo hemos llevado a la práctica. Ahora, independientemente de eso, esto es una formalidad estadual que no nos disminuye como una organización partidaria, porque ya hemos tenido la voluntad de formar este partido político de alcance nacional. Nos faltará la autorización, pero esa autorización va a llegar algún día. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir actuando en esa convicción de que somos un partido que está proponiendo el retorno a la patria primero, desde donde se fundan las líneas de la potencia de un Estado. Entonces, el tema de la patria y la antipatria que decía el presidente en su discurso, que me ha alegrado que lo pronuncie, que nos reconozca que nosotros estamos en el discurso correcto, ¿no? Él está hablando desde la no patria, porque la patria no tiene pues escasez de combustible, no tiene hambre en las calles, no tiene devaluaciones camufladas en el entorno de los precios en el mapa, no tiene esa generación de conflictividad cotidiana, ¿no? Es su no patria. Los otros serán antipatria, para ellos sí tendrán sus propuestas de endeudamiento permanente, de lo que significa el tema de retornar a la receta del siglo XX, de no generar una apertura. Nosotros proponemos totalmente lo contrario, a ambas posturas. Por eso nos instalamos con este nombre de la patria primero, ¿no? Y vamos a procurar ir, no sé si nos dejarán ir. Esa es una de las cosas. Entre la voluntad de servir a un pueblo, a mi patria, no sé si me permitirán hacerlo a través de una candidatura, después de todo esto que le estoy relatando, que forma parte de un acoso político sistemático, no solamente en mi condición de mujer, sino también de una pensadora política, porque yo creo que he desarrollado un pensamiento político en el país y creo que he generado un aporte en torno no solamente al discurso, sino a la visión de país y a la generación de propuestas. Sí, doctora. Bueno, para despedirnos, doctora, ¿qué le dice a los ciudadanos, qué le dice al país para este 2025? Bueno, yo, María de la Cruz Bayá, los invito a venir conmigo. Vayamos juntos a construir, a rescatar y a potenciar nuestra patria boliviana. La patria primero, para todos, es fundamental para generar la unidad y el desarrollo que buscamos de en adelante en el tricentenario. Nosotros vamos a una elección en la que nos jugamos: el país existe o el país desaparece, por las condiciones de la nueva geopolítica mundial y por el gran interés y necesidad del litio. Entonces, o apostamos a la patria primero o nos quedamos en la posibilidad de la destrucción del Estado plurinacional. Es así, hemos estado con la doctora María Cruz Bayá, candidato para estas elecciones 2025, y como Colegio de Politólogos de Cochabamba vamos a estar con todos los candidatos que se están presentando a estas elecciones. Nos vemos el próximo domingo. Con 20 años de experiencia, el Centro de Investigación Social, CIS, ofrece asesoramiento en todas las áreas para la elaboración de tesis, proyectos de grado y monografías. Además, asesoramiento gratuito en la elaboración de perfiles. Comunícate con nosotros al 674-02-224 y al 674-02-28. Estamos ubicados en calle Sucre, número 780, esquina 16 de julio, lado Farmacia San Elías, edificio Arandia, oficina D y oficina C. Horarios: de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche.
Evita las filas y realiza el pago de tus facturas vía online. Desde la comodidad de tu hogar, ingresa a nuestra página web www.cotel.bo, opción pagos en línea. Llenas tus datos y podrás pagar con tu tarjeta de débito o crédito o con un código QR simple. Para mayor información, comunícate al 816-1216. Cotel, más cerca de ti, más cerca de ti.